Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más estamos con ustedes para llevar adelante información de vital importancia para el país. Y comenzaremos con la siguiente información. Recientemente la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial por supuesto, declaró fundada una acción de amparo presentada por la Junta Nacional de Justicia, y en ella se ordena la reposición inmediata de los magistrados Inés Tello de Ñeco y Aldo Vázquez por haberse atentado contra los derechos fundamentales y además haberse validado votos que no correspondían. Respecto a los demás integrantes de la Junta Nacional de Justicia, se pide que el Congreso se abstenga de adoptar decisiones sobre el particular. De inmediato el presidente del Congreso de la República invocó el llamado al Tribunal Constitucional, y esta instancia, que se dice es una adenda del Congreso de la República, es una bancada más del Congreso de la República o que es un aliado de la mayoría congresal, sacó de sus anaqueles una demanda competencial presentada por el procurador del Congreso contra el Poder Judicial y ha previsto la vista de la causa para el próximo 10 de julio. Muchos se preguntan, ¿casualidad? De ninguna manera. Todo hace indicar que es una actitud predeterminada para seguir afectando el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. De todas maneras, estaremos atentos al devenir de esta demanda competencial que será resuelta, según Gutiérrez Tixi, a la brevedad posible. Pero recordemos una vez más quiénes son miembros del Tribunal Constitucional, los que fueron elegidos el 10 de mayo del año 2022. Estamos hablando de Luis Gutiérrez Tixi. Él recientemente declaró en un medio de comunicación. En ese medio de comunicación, siguiendo la lógica de Jorge del Castillo en el caso de Patricia Benavides, indicó que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima no debería haberse pronunciado porque existía una demanda competencial. ¿Eso qué significaría? Que esta instancia dejaría de resolver, de ejercer sus competencias, porque existe un proceso en trámite. Pues eso es una graciosidad, ¿no? Luego está Elder Domínguez Haro. Francisco Morales Saravia declaró hace un buen tiempo que si el Congreso quería disolverse, le corresponde solamente al Congreso y no porque haya sumado dos denegatorias de voto de confianza. Luz Imelda Pacheco Cerja también, declaró a algunos medios e indicó que ya debemos estar en paz, no permitir que Fujimori haga su vida con total normalidad y que nos olvidemos de los conflictos habidos en el país, ¿no? César Augusto Ochoa, y además se eligió a Manuel Monteagudo Valdés, quien hasta el momento mantiene cierta independencia de criterio y no resuelve de acuerdo a la mayoría mencionada. Ahora, ¿qué temas han sido planteados al Tribunal Constitucional y han sido resueltos a favor de la arbitrariedad del Congreso de la República? Veamos, sobre la cuestión de confianza que estábamos manifestando. Hoy es casi imposible que se pueda disolver un Congreso de la República desde el Poder Ejecutivo, porque han validado todas las normas dadas por el Congreso de la República, incluso sin modificación constitucional. La iniciativa de gasto, ahora los congresistas de la República tienen iniciativa de gasto, algo que constitucionalmente se encuentra lógicamente limitado a la autorización o opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, como el Poder Ejecutivo también es muy dadivoso con el Congreso de la República, no ha objetado en absoluto nada sobre el particular y cada vez, que necesitan recursos, procede a otorgarle. La reforma de la SUNEDO también, ¿no? La elección del defensor del pueblo
Sabemos, por ejemplo, que los trabajadores de la Defensoría del Pueblo objetaron el proceso que se venía llevando adelante para elegir al defensor del pueblo con una sentencia del Tribunal Constitucional. Prácticamente facilitan la elección del defensor del pueblo y ahí lo tenemos, ¿no? Un defensor que no defiende los derechos del pueblo, sino al contrario, los derechos de la mayoría congresal que lo eligió, además de no tener los requisitos formales para ser defensor del pueblo. El juicio político a los jefes del sistema electoral incluso ha recomendado que se legisle, que se cambie la Constitución para que los jueces del sistema electoral, o sea, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no tengan independencia y autonomía como actualmente la tienen, sino que también pueden ser sujetos de juicio político en el Congreso de la República. Este proyecto incluso se encuentra pendiente de ser visto por este Congreso, por esta mayoría congresal. Declaró de igual manera en suspenso la medida cautelar mediante el cual, o sea, se facilitaba o se ordenaba la reposición de Inés Tello y de Aldo Vázquez, algo nunca antes visto en los anales de la justicia peruana. Dejó en suspenso hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Ahora el Poder Judicial se ha pronunciado ya en una acción de amparo, sin embargo para ellos eso no vale, tendrían que pronunciarse sobre la medida cautelar. Luego la demanda competencial a través, o sea, presentada por el Procurador del Congreso de la República, se estará viendo en Arequipa el próximo 10 y muchos se preguntan ¿qué podría suceder? Evidentemente está por descontado que no le van a dar la razón al Poder Judicial, al contrario van a recortar las competencias de esta instancia y van a declarar que el Congreso de la República es omnipotente, que lo puede todo y que nadie lo puede fiscalizar, aunque ellos mismos han expresado que cuando se trata de derechos fundamentales, la situación, o sea, se activa para que el Poder Judicial tenga competencia. Ese es un asunto, pero de todas maneras, el 10 de julio se estará contemplando esta situación y según Gutiérrez Tixe, que prácticamente es el vocero del Congreso de la República, por su importancia lo estarán resolviendo lo más pronto posible. Luego, Juan José Santibáñez es ministro del Interior, muy polémico él, ha salido a destruir a la DIVIAC, la acusa de haberse cometido en esta instancia diferentes irregularidades administrativas, pero hoy se ha demostrado con información difundida en Cuarto Poder, por ejemplo, que es un mentiroso, no solamente charlatán como se ha manifestado, como se ha dicho anteriormente, sino también alguien que falsea la realidad. Y se indica que se adquirió un aparato en la DIVIAC para chuponeo, ¿no? Cuando, de acuerdo a la investigación periodística, se dice que esto no es así. En todo caso, Juan José Santibáñez viene demostrando con sus acciones que está predispuesto a servir a Dina Boluarte más allá que infrinja, que violente la norma. Y sabe perfectamente que tiene la confianza de Dina Boluarte, que quiere que desaparezca la DIVIAC para que no sigan en la investigación que ella tiene y que en el caso anterior implicó el descerraje de las puertas de su vivienda. Se difundieron de igual manera encuestas. El Instituto de Estudios Peruanos difundió su último estudio de opinión y ratifica lo que ya conocemos. Dina Boluarte tiene un 5% de respaldo. En el sur solamente tiene el 3% de respaldo. Y el 90% la rechaza, la desaprueba. Este es el resultado de esta encuesta que ha sido difundida por el Instituto de Estudios Peruanos. Y el Congreso todavía la situación es más calamitosa para el Congreso. 94% la rechaza, 4% lo aprueba. Y pese a ello, pretenden
seguir resolviendo temas de interés, nacional. Preguntados asimismo los ciudadanos en esta encuesta, quienes, tienen más poder, e indican ya indubitablemente que son los congresistas con un 40% y la presidenta solamente un 22%. La presidenta, lógicamente, es servicial al Congreso de la República y no hace ni hará nada que se le contraponga. Y una noticia muy triste para el espectáculo y para los artistas a nivel nacional. La chica de la tele, Yola Polastri, falleció, dejando lógicamente muchas lágrimas y dolor en quienes la conocieron y quienes la siguieron en la televisión. Muchos han hablado de sus cualidades, sus bondades como artista, como creadora y sobre todo como una persona que trató de construir cultura desde la profesión en la cual ella se desempeñaba. El 9 de julio se reinicia el juicio oral contra Keiko Sofía Fujimori y otros. Obviamente no ha sido nada tranquilo el inicio de este juicio oral, donde hemos visto un abogado que se burla del fiscal, otro abogado que hace lo propio, un coacusado que trata de hacer payasadas en las audiencias o previo a las audiencias, y algo que es lamentable, para la administración de justicia en el país. Es la situación de José Domingo Pérez, el fiscal responsable de llevar adelante, de sustentar la acusación en contra de Keiko Sofía Fujimori y de los demás co-investigados o co-acusados, Anteriormente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial eran, muy esclarecidos para determinar sanciones contra aquellos que lo infringen. José Domingo Pérez litiga solo. Bueno, tiene 2 interconsultas, Pero fundamentalmente se enfrenta a una pléyade de abogados de los demás coacusados, pero sin embargo él sigue firme, valiente, corajudo y demostrando que no tiene temor. Han querido satanizarlo, han querido convertirlo en payaso. Sin embargo, esa es parte, lógicamente, de la estrategia de los coacusados. Seguramente que el juicio demorará bastante tiempo y por ahí, de repente, la estrategia de no individualizar las responsabilidades penales como que fue demasiado exagerado y de repente se consideró en un solo proceso a demasiados coacusados. Pero de todas maneras, tenemos fe en José Domingo Pérez, que cumplirá su labor a cabalidad y que no desmayará frente a las acusaciones que se hacen en su contra. Muy bien, amigos, estaremos regresando con ustedes. Hasta la próxima y gracias por seguirnos. Hasta pronto.